Ingeniero y compañeros, buenas tardes. Continuando con la presentación del corte, tenemos plantear el revestimiento definitivo del túnel. Entonces, el revestimiento del túnel se concibe a manera de un blindaje como una barrera delimitadora de espacios o como elemento funcional y estético que protege de forma permanente a una excavación subterránea. Para cumplir cabalmente sus funciones, el revestimiento debe ser, antes que nada, sólido, compacto, impermeable y con un espesor suficiente y con una superficie interior tersa y duradera. Considerando que en la actualidad los túneles de carreteras es posible implementar el tipo de revestimiento de acuerdo con las características de los materiales que lo constituyen y con base en las necesidades propias del proyecto. Las técnicas convencionales modernas de construcción de túneles consideran el trabajo del sostenimiento colocado durante la excavación como una parte medular de la técnica para alcanzar la estabilidad total de la obra. Solo bajo ciertas circunstancias se requiere un trabajo estructural adicional al que son capaces de realizar los sistemas de soporte, estabilización y reforzamiento. La concepción del acabado final de un túnel de carretera parte de la definición misma del túnel, es decir, que si le considera como una estructura que da soporte al terreno a fin de preservar su estabilidad durante la operación del túnel, o si se le define como un elemento puramente funcional que mejora las condiciones de servicio y que constituye además un elemento estético de la obra. Criterios estructurales. Es un criterio estructural más o menos generalizado que todo elemento estructural de concreto requiere que al menos un pequeño porcentaje de su área transversal sea sustituido por acero de refuerzo. Sin embargo, es un hecho también que en la ingeniería civil se construyen miles de metros cúbicos de verdaderas estructuras sin acero en las que se permite al concreto resistir esfuerzos moderados de tensión. Para el diseño de algunos elementos estructurales, ciertos códigos suelen imponer el empleo de un mínimo de acero de refuerzo secundario, el cual no se analiza y solo se justifica destacando la eventual presencia de esfuerzos por temperatura. Este refuerzo secundario se coloca casi siempre en dirección perpendicular al refuerzo principal. Sin embargo, para el refuerzo principal no se establece un límite mínimo. En los revestimientos definitivos tenemos concreto colado con varillas, que son barras de acero redonda de superficie corrugada con longitudes que van desde unos cuantos decímetros hasta varios metros, que se alojan dentro de la masa del concreto y a las que el cálculo estructural se les asigna la función básica de resistir los esfuerzos de tensión que el concreto por sí solo no es capaz de soportar. Debido a la baja resistencia a la tensión y a la flexión del concreto, se introduce el acero de refuerzo. Otra cualidad del acero, como ya se dijo, es la de permitir controlar las deformaciones debidas a la temperatura y a la contracción. En algunos casos poco frecuentes, en túneles puede utilizarse para preforzar el concreto. También suele ser útil para amarrar entre sí otros refuerzos y facilitar el colocado o para resistir esfuerzos laterales. Concreto colado reforzado con fibra. El concreto se refuerza con la incorporación de fibra. Las fibras son elementos fabricados de distintos materiales como acero, polímeros u otros materiales sintéticos o naturales y se usan como refuerzo distribuido en todo el espesor del elemento y tienen la ventaja de que una vez incorporados a la mezcla estos se orientan en múltiples direcciones. Las fibras actúan de cierta manera como una malla electrosoldada o varillas de refuerzo, incrementando la tenacidad del concreto y agregando el material capacidad de cargar posteriormente el agrietamiento. Otro beneficio del concreto reforzado con fibras es el incremento de resistencias al impacto. Adicionalmente controlan la fisuración durante la vida útil del elemento y brindan mayor resistencia a la fatiga. La, la propiedad más importante del concreto reforzado con fibras es la de la tenacidad, que se describe como la capacidad de absorción de energía de un material, que se refleja en el concreto una vez se han presentado fisuras.
el momento en que las fibras trabajan como un refuerzo. Concreto colado sin acero de refuerzo. El revestimiento de concreto simple colado in situ es una forma generalizada de soporte, en túneles comúnmente se emplea en terrenos firmes, rocas o suelos donde la excavación no se ve comprometida por condiciones de inestabilidad a largo plazo del terreno, lo mismo que el concreto reforzado. Al tratarse de una estructura colada mediante una cimbra, tiene la ventaja de poder ser diseñada para adaptarse a cualquier geometría del túnel. Requiere generalmente se diseña específicamente para cada proyecto y su geometría depende de la sección transversal, el trazado en planta y otras particularidades de la obra. Cuando se construye un revestimiento de concreto colado in situ, este, además de ser un elemento estético y funcional, es un sello de inviolabilidad y una garantía de estabilidad permanente. Concreto colado sin acero de refuerzo. El revestimiento de concreto simple colado in situ es una forma generalizada de soporte en túneles que se emplea en terrenos firmes, rocas y suelos, donde la excavación no está comprometida por la inestabilidad a largo plazo. Tiene la ventaja de adaptarse a la geometría del túnel. El trazado en planta y otras particularidades de esta cuando se construye un revestimiento colado en sitio. Este es un elemento estético y funcional. Concreto lanzado como revestimiento definitivo. El concreto lanzado es utilizado actualmente en obras subterráneas como parte del sostenimiento, sin embargo también puede ser empleado como revestimiento definitivo. Si se aplican capas adicionales a las del sostenimiento, es importante diferenciar entre un revestimiento constituido por una verdadera estructura, la cual se define geométricamente en sus intrados de manera exacta, formando superficies moldeadas y continuas con espesores mínimos establecidos, controlados y verificados, y un recubrimiento de concreto lanzado, el cual llega a tener funciones estructurales, tendrá un acabado irregular y rugoso. La ventaja que tiene muchas veces se argumenta en el proceso de toma de decisiones sobre la tipología del revestimiento definitivo es que a diferencia del concreto hidráulico, este no requiere de cimbras, con el consecuente ahorro de fabricación y operación. Los portales a ampliar. El portal de un túnel se define como la intersección entre una ladera excavada y un túnel. De esta forma, el portal vincula dos entornos distintos: el espacio interior, exterior, compuesto por los taludes laterales y el talud frontal, y el espacio interior del túnel, que está constituido por los primeros metros de la excavación subterránea. Los tipos de portales son el tipo V o encajonado. eh, Sus componentes son dos cortes laterales y un corte del frontón. El objetivo de este es obtener coberturas verticales y materiales y laterales mayores a un diámetro. Tenemos el tipo L o a media ladera, sus componentes un corte lateral y un corte de frontón. Su objetivo es obtener una cobertura lateral mínima para poder excavar el túnel. En C o sesgado, puede tener un corte lateral o no tenerlo, y un túnel falso. El objetivo es adecuar la geometría del túnel a la topografía del terreno existente. En la siguiente imagen se ve la tapa constructiva de un portal en U o en herradura. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Angelinda Dayan Betancourt Parrado y para esta entrega final de nuestro proyecto de túnel vamos a hablar sobre definir el equipamiento del túnel. Dentro del equipamiento del túnel tenemos el sistema de incendios, los nichos de emergencia. Adicional, se debe contar con un espacio para la ventilación, la iluminación y las señales que dentro del túnel se deben obtener. Un espacio para cableado y ductos de servicio y el abastecimiento de agua. Dentro de este equipamiento, la definición de sistemas electromecánicos existen en 3 niveles y este equipamiento de cambio lo plantea tales como los detectores de flujo vehicular, los paneles, los ventiladores, los detectores de incendios,
Y también existe el tema que menciona la ventilación, ya que puede estar expuesta a humos y este debe estar aproximadamente máximo a 120 minutos a una temperatura no mayor a 200 grados centígrados. Lo que se recomienda es instalar todo el sistema de equipamiento dentro del túnel, teniendo en cuenta la entrada y la salida, y ya sean en las diferentes categorías, mínima, básica o extendida. Adicional, se debe tener en cuenta el equipamiento de control de tráfico, ya sea para el equipamiento limitado, mínimo, básico o extendido. Hablaremos también del sistema de emergencia. Dentro del sistema de emergencia están los nichos. Esos son unos elementos que se usan en caso de emergencia y deben estar centrados en los tramos de riesgo y sus dimensiones no deben ser mayor a 1.65 metros de largo, a 0.9 metros de ancho y a 2.2 de alto. Los nichos de emergencia, cuando coinciden con bahías de parqueo, estas deben ubicarse al final del parqueo de vehículos. En caso de un incendio o accidente, se debe contar con un sistema el cual juega un papel fundamental y depende de la geometría del túnel y sobre todo la longitud, dependiendo adicional del tráfico y del tipo de vehículo de carga que circula por el túnel. Dentro de las instalaciones también se debe contar con un sistema de bahías de emergencia, un tema de acero de banquetas, drenajes, galerías y salidas de emergencia y acceso para los vehículos de entrada y salida de emergencia. Para los factores geométricos dentro del sistema de emergencias es muy importante y este se diseña de acuerdo a los carriles que circulan dentro de ese túnel. La longitud es recomendable para para túneles mayores de 400 metros que estén equipados de sistemas de seguridad como el de incendios, el de SOS y un sistema de iluminación y ventilación. Todo depende también del número de carriles y depende del volumen del tráfico de porcentaje de los vehículos de carga. Tenemos las bahías de emergencia y estas se evalúan la posibilidad de habilitarse de bahías dentro de que se presente un accidente, un incendio, las personas puedan llegar a estos puntos sin necesidad de vehículo y pueden llegar a un punto más seguro, ya sea dentro de una galería o un espacio cercano de la cual se vaya a construir nuestro túnel. En este caso vemos imágenes de una galería de escape. Esto por lo general se debe hacer caminando y se usa con temas de accidente o incendio. Y en ese también se debe proporcionar un acceso viable para todo el sistema de emergencia y todas las personas que trabajan en él. Gracias.